Hola amigos, continuamos con esta parte 2 de nuestra lección de inverso, el sello de Dios y la marca de la bestia. Tenemos unas preguntas pendientes por responder, ¿verdad, Jonathan? Bastantes. Y allí entramos a este relato que se nos presenta allí. Estábamos en la lección pasada, estudiamos Apocalipsis 13. Esta semana nos vamos a enfocar en Apocalipsis 14, 9 al 11. Y nos damos cuenta, mi amigo, que todo se repite. O sea, las guerras, las naciones una contra la otra, la muerte inocente, se repite una y otra vez. Mueren inocentes, son perseguidos inocentes por hacer lo correcto, ¿cierto? Y parece que Satanás prevalece, parece que está ganando porque el hecho de que gana una batalla piensa que ha ganado la guerra, pero nosotros sabemos como hijos de Dios que a través de su palabra esto no es así. Y a través de todas estas guerras, de todos estos sucesos negativos que han sucedido en la humanidad, nos damos cuenta, como hablamos la lección pasada, que hay una representación de un falso sistema de adoración que es implementado por la bestia. Así que, ¿quién es la bestia? ¿Cuál es esa bestia que prevalece en un tiempo específico? El tiempo es tuyo. Las personas que nos ven dirán, no, pero están hablando de guerra, están hablando de bestias, ¿en qué me metí, cierto? ¿En qué nos metieron? Pero bueno, a ver, nos estamos situando en Apocalipsis capítulo 13 y vamos a 14. evidenciar dos bestias, y Apocalipsis capítulo 14, evidenciamos dos bestias. Precisamente, el pastor ha hablado de la marca de la bestia. ¿Sí? Vamos a ver qué significa porque pues sí es necesario. En el capítulo anterior también se narraba que los eventos que suceden en Apocalipsis son proféticos, es decir, simbología. Ajá. Pero eso no quiere decir que no tenga una interpretación. Total. Son simbolismos que tenemos que comenzar como a estudiar un poco para saber qué nos está queriendo decir la Biblia, esos escritores a qué se referían cuando la analogía que hicieron es que una bestia se va a levantar sobre las aguas, y pues toda esta interpretación la vamos a ver en este momento. En Apocalipsis 13 se mencionan dos bestias, las cuales representan un falso sistema de adoración mundial. Eso ya lo tendríamos claro porque hemos estado estudiando todos los eventos proféticos y el mensaje de los tres ángeles y pues naturalmente hemos tenido que tocar ese tipo de temas. Pero en esta ocasión, como ya estamos finalizando nuestro trimestre de estudio, nos llegó el momento de individualizar a las bestias. Okay. Porque si estamos hablando de que hay una simbología, ya hemos hablado mucho de bestias. ¿Quién es la bestia? Eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Para entender esto, tenemos que precisamente dirigirnos a donde hablamos de la bestia, ¿no? Entonces en Apocalipsis 13 nos habla fácilmente de que se tiene que cumplir un periodo de tiempo. Nos habla de un tiempo de 42 meses. Pero bueno, para entender esos 42 meses tenemos que desglosar qué significan o cómo podemos entender eso, porque pues... ¿De dónde salen los 42 meses? Exactamente, y de dónde los descontamos, ¿sí? Porque eso tiene que estar muy preciso. Precisamente... Nosotros para entender los periodos de tiempo profético tenemos dos analogías bíblicas para entender qué significan los días proféticos y los años proféticos. En ese orden de ideas, tanto en Números como en Ezequiel, Números 14:34 y Ezequiel 4:6, nos indican que un día profético equivale a un año literal. Entonces tenemos que hacer... humano, real, exactamente, 24 horas, 7 días a la semana. Un día profético es un año. Literal. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos un ejemplo que ya lo vimos también, ya lo estudiamos en este escenario, y fue las 70 semanas de Daniel capítulo 9, del 24 al 27. Sí, ahí hicimos la analogía, ahí miramos cuál era el significado de esas 70 semanas, y en esta ocasión, en Apocalipsis, ya nos dan un nuevo dato. Dice que va a pasar un término de 42 meses, según Apocalipsis 13:5. 42 meses. ¿Qué son? ¿Cuántos días? 1260 años literales. Exacto. Porque solamente hacemos una regla de tres simple. 42 meses por 30 días, que equivale al mes, nos da 1260. ¿Sí? Y esos 1260 son 1260 años literales. Pero ¿qué iba a pasar en 1260 años literales? Sí, porque tenemos que ver cuál fue el inicio de todo. Resulta que en el siglo IV, el emperador romano Constantino legalizó en todo el imperio el cristianismo. Pero Constantino estaba ampliándose y era tanto el poder en ese momento del Imperio Romano que estaba casi que cerrándose. Entonces, ¿qué necesitó Constantino en ese momento? Decir,
como mi imperio comienza acá y está terminando como por acá, yo tengo que ir a liderar ese espacio. Pero entonces, al momento de que él viaja para consolidar todo su imperio, él deja un vacío de poder. Él deja un vacío de liderazgo. Que debe ser llenado con algo muy poderoso. Perfectamente. Tiene que ser llenado por algo o alguien. Y en ese momento es que en el 538 se le da oficialmente al obispo de Roma el poder de defensor de la fe. Entonces, Constantino se ausenta. Hay una brecha de liderazgo, hay una ausencia de liderazgo que alguien tiene que llenar. Llega entonces el obispo de Roma y dice, pues bueno, voy a suplir este espacio, porque es necesario que se llene, porque pues el pueblo no puede estar así sin Y en ese norma. momento estaban en guerra, ¿no? Sí, señor, estaban en guerra. Entonces, ¿qué pasa? Más adelante vamos a ver que este obispo consigue mucho poder, pero consigue demasiado poder, es absurdo el poder que consigue el obispo, y lo que pasa es que con base a la guerra, con base a todo lo que está pasando internamente, porque es una guerra civil, se estaba desprestigiando el poder que tenía el emperador. ¿Sí? Entonces, el imperio estaba como en una catarsis de poder, estaba como en ausencia de liderazgo porque ya no confiaban en esos poderes, no le reconocían la legitimidad al emperador, y entonces uno se ponía a pensar, bueno, ¿cómo solucionamos este asunto? Precisamente lo hizo el emperador romano y a la conclusión que llegó fue, yo necesito solucionar esto de una forma muy fácil. Hay un pueblo, todo el imperio reconoce a una autoridad, no política, pero sí religiosa. Entonces, el imperio romano necesitaba unificar el poder y el obispo o el poder religioso necesitaba unificar la creencia. ¿Cuál fue la solución? El poder político y el poder religioso se unen. Así. Y establecer un día especial de adoración. Perfectamente. Resulta que con antelación, ese sábado que estaba originalmente, era como una marca de la iglesia. O sea, se guardaba, era de en la esencia, humanidad. Exacto, era en esencia como que lo guardaban por voluntad. O sea, el sábado trasciende mucho más a algo étnico o cultural. El sábado fue establecido desde el origen de la Así humanidad. es. Y lo reconocían. Para que se acompañara por lo largo de los siglos, incluso por la eternidad, si Adán y Eva no pecaban. Pero pecaron. Estamos en un ambiente de pecado, pero todos los hombres e hijos, mujeres de Dios siempre guardaron el sábado hasta ese momento. Hasta ese momento. Porque, ¿qué es lo que pasa? Como necesitaban unir el poder político y el poder religioso, habían vacíos. Ajá. Porque no, si nosotros comenzamos a entender este asunto con la pericia que requiere, nosotros vamos a identificar una cosa, y es que la ley moral de Dios y la ley política, la ley civil, nunca congenian, pastor. No congenian. Entonces, ¿cuál era el problema en este caso? Que el emperador y el obispo, o en este caso, pues la identificación del sistema del papado, no congeniaban. O sea, no era un poder que pudiese unificarse y pudiese como vivir armónicamente. No armonizaban los poderes. ¿Cuál fue la solución? Como ellos antes ya se había instaurado la figura del domingo como día de adoración del sol, ¿cierto? Sí. Y era donde la familia se reunía, hacían todo tipo de adoración. Y eso era lo sancionable. De hecho, resulta muy práctico traer a colación a lo que se llama sincretismo. Y el sincretismo es traer algo secular a la iglesia. Tratar de armonizar una experiencia secular del mundo con providencias bíblicas. Algo que la Biblia no aprueba, el mundo está queriendo aprobarlo, ¿sí? A costillas pues de la iglesia, claramente, de la doctrina. Sí. Eso fue lo que hizo el obispo, eso fue lo que hizo el Imperio Romano, sincretizar el día de reposo. Entonces trajo un día de reposo que no era avalado Fue una por Dios. estrategia militar, Claro pero que que sí. se utilizó de paso para poder manejar a las masas y establecer un culto al sol Así es. con un falso día de reposo. Y eso se determinó en el año 538 después de Cristo. Y del 538 hasta el 1798, donde gobernó, donde tuvo poder este sistema religioso papal, donde hizo una persecución terrible, Horrible, sí, señor. el oscurantismo, la Edad Media, donde fue terrible, pero se cumplen los 1260 años, ¿cuándo y por qué? Se cumplen
con la destitución del Papa Pío VI. Lo destituyen del trono papal sin ninguna contemplación. Apocalipsis 13 nos dice que la bestia iba a sufrir una herida. Esa es la herida. Que la bestia tenía autoridad para actuar 42 meses. 42 desde meses. que se establece, tenía autoridad para gobernar o para hablar 42 meses, ¿cierto? Y al finalizar ese tiempo iba a sufrir una herida mortal, pero no tan fuerte como para que se acabara, para que se muriera la Que bestia. va a ser curada. Sino que ¿Cuál iba es a esa ser herida curada. mortal? La herida mortal, precisamente como lo estamos viendo, del 538 a 1798 se cumple la profecía de los 1260 años. Eso es impresionante. Pero, pastor, Eso a mí me da una seguridad de que Dios tiene el control de cada Todo. cosa que sucede en el mundo, por más mínimo que parezca. Y Si no hay- algo que se estableció hace casi 3.000 años atrás y con el pasar del tiempo se cumple, es porque Dios tiene el control de la historia. Así que Así hay es. que pensar muy bien Amén. de qué bando vamos a estar. Se cumple la profecía, el Papa tiene esos 42 meses de autoridad, pero llega uno de los generales de Napoleón, que es Berthier, y captura al Papa, lo encadena y muere encadenado. Así es. La bestia sufre una herida, ahí está la herida de la bestia. pero esta herida es curada. Iba a ser sanada. Iba a Es ser sanada. Ujú. O sea, fue curada, fue sanada. Y eso lleva a que todo el mundo ahora adore a la bestia. y Porque se vaya en nuevamente, pos de la bestia. y nuevamente iba a recobrar ese poder que tenía. Así es. Hay también que tener en cuenta, bueno, ya estudiamos el tiempo profético, se cumplen los 42 meses tal cual, sí, no hay opción de equivocación. Pero nosotros tenemos 3 autores bíblicos que se refieren a la misma persona en diferentes escenarios con diferentes nombres. Así es. Tenemos a Daniel, tenemos Juan. a Pablo y tenemos a Juan. Los 3 en sus diferentes libros se refieren al mismo sistema del papado con diferentes nombres. En Daniel capítulo 7 lo encontramos como el cuerno pequeño, que ya lo habíamos estudiado también en lecciones anteriores. Sí. En Apocalipsis 3, el que estamos hablando, la bestia del mar. Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 encontramos al hombre de pecado. Pero nos damos cuenta, Jonathan, que detrás de todo esto está Satanás. Totalmente. Creando la apostasía, haciendo desviar la mente de los hombres, cautivando hombres con poder, con dinero, para que hagan lo malo, para que sean sus súbditos y lleven a más personas a equivocarse. Porque acá hay algo muy importante que resaltar, porque si bien Dios rechaza la apostasía y los sistemas religiosos corruptos, no necesariamente Él rechaza a las personas que están dentro de este Así sistema es, religioso. así es. Porque el mensaje de los 3 ángeles nos expone que hay un sistema que ha hecho lo posible por engañar a miles de millones a través de la historia, pero que estas personas, aunque son engañadas, Cristo las ama. Así Y es. que nosotros, por ser seguidores de Cristo, debemos hacer lo mismo que Él hace, amarlas. Y de alguna manera, hacerles mostrar con mucha precaución, tacto y amor que no están en el lugar correcto, como la vivienda. Así es. ¿Cierto? pastor. Que deberían estar en el lugar de Dios. ¿Y cuál es el lugar de Dios? Guardar los mandamientos y tener la fe de Jesús, ¿cierto? Así que nos damos cuenta que se va desarrollando la estrategia final de Satanás, que se centra en lo que tú ya nombraste. Ujú. Un día de adoración contrario a lo propuesto por Dios. ¿Cuál es ese día? El domingo. El domingo, el día del sol, el día al que se venera supuestamente a Dios, pero se está venerando a Satanás, porque el conflicto entre el bien y el mal se trata de adoración. ¿A quién sirves? ¿Quién es tu Dios? ¿A quién estás sirviendo hoy? A mí me parece algo bastante interesante, es que nosotros podríamos decir, bueno, hasta ahorita se está contemplando este asunto del gran conflicto. En la lección pasada también se mencionó acá con respecto a que todo eso también empezó con Abel y con Caín. O sea, nosotros tenemos que empezar a entender este asunto como de interés particular por cuanto va a ser algo que en el tiempo del fin nos va a pesar. Y es que tenemos que determinar qué es lo que está haciendo Satanás. O sea, ¿cuál es el fin de él? Porque, a ver, en la profecía bíblica se describe que ese poder ha hecho 3 cosas en específico. Comprometido la palabra de Dios, sustituido el evangelio por tradiciones Y humanas. ya llegamos a una pausa. ¿Qué significa eso? Que pesan más las tradiciones de hombres, de Así humanas, que lo que Dios ha revelado en su palabra. Y no puede ser así. Es que ¿Qué originalmente... pesa más? ¿Las palabras del creador del universo o las palabras de una persona? La respuesta es obvia y Claro. salta a la luz, ¿sí? Entonces, ha esto comprometido lleva- la palabra de Dios, Ajá.
ha sustituido el evangelio por tradiciones humanas. Eso le está queriendo decir, yo desconozco la autoridad de Dios y lo que yo estoy montando, no, eso es mejor. Lo que yo estoy organizando, eso es mejor que el propósito de Así Dios. es. ¿Y eso lleva a qué? Al último punto. Se ha alejado de la verdad bíblica. Ok, interesante. O sea, este sistema corrupto religioso, papal, se centra en esas tres cosas. Ujú. La tradición por encima de las palabras de Dios, se compromete totalmente lo que Él ha revelado, es decir, que no se toma por cierto, y esto aleja a las personas de la verdad bíblica. Así ¿Cierto? es. Que todo se centra en que esta bestia tiene una distinción, una marca, un sello. Como antiguamente los reyes tenían un sello de honor que Ujú. distinguía su persona y su reinado, eso también ocurre en este escenario. Satanás, a través de los autores humanos que son manejados por él, que es la Así es. bestia, que es el sistema religioso corrupto, utiliza una marca y un sello. Ese es el domingo. Así es. ¿Cierto? El domingo como estrategia final de Satanás para alejar las personas de Dios, llevar a que los seres humanos lo adoren a Él a través de la bestia y corromper la humanidad. A mí me parece muy bonito porque eso, pastor, que su merced acaba de decir, es volver a lo que comenzamos el podcast en el día de hoy. Y es que con obvio a las guerras y a todo lo que está pasando en el mundo, nosotros nos podríamos preguntar, bueno, pero ¿cuándo vamos a tener una época de paz? ¿Sí? ¿Cómo unificamos a esos poderes políticos para que todo sea más tranquilo? Para que la derecha no se pelee con la izquierda, Firmar la ¿cierto? paz. Para que en serio haya como ese tratado de paz en algún punto acá en Colombia. Pero, ¿qué es necesario que pase para que todo esté tranquilo? No, y sabes, Jesús dijo, cuando se hable de paz, vendrá la guerra. Así es. Así que es algo que en un mundo de pecado nunca va a existir y más algo que es promovido por los hombres, la paz. Sí puedo estar en paz con mi prójimo. Lo que nos quiere vender Satanás es eso, Exacto. que él puede unificar el mundo, que él nos puede brindar una época de paz, una época de prosperidad, que todo va a estar muy bonito. Y sacar un día para la familia. Así es, porque Ese es el desfigura engaño. completamente el día de reposo. Lo que antes era una adoración a Dios, como lo es el sábado, adoración a Dios, el foco de adoración, el del domingo, cambia. No es que descansemos el domingo, es que el domingo es el día, como su merced le acaba de decir, va a ser para la familia. ¿Y Dios? Por eso. Es que desde ahí partimos. O Así sea, lo es. que Satanás está queriendo desfigurar tanto es esa imagen de nuestro creador que nos dijo, yo ya trabajé 6 días por este universo y yo mismo, yo que lo creé, voy a guardar el séptimo porque es que es un sello O sea, es- entre mi creación y su Así es. creador. O sea, eso es algo impresionante que yo he Ujú. tratado de entender en mis cortos años de vida y es que Dios entra al espacio-tiempo en el sábado a morar con nosotros. Amén. A Dios no lo rodea nada, él está fuera de todo porque es Dios. Pero el sábado entra de manera especial en el tiempo, en el espacio para morar contigo y conmigo. Eso nos dice algo muy importante. Entonces, nos damos cuenta, Jonathan, que todas estas personas que decidan por Dios van a sufrir una recia persecución. Así es. Van a ser tachados de opositores, van a ser tachados de que están llevando a la desunidad, que por culpa de ese tipo de personas que están siendo fieles al sábado, están cayendo plagas por el mundo. Y Apocalipsis nos presenta, y lo vemos a través de esta lección, que en el futuro, en el tiempo del fin, va un momento de crisis internacional. Nuestro mundo va a afrontar grandes transformaciones culturales, políticas, morales, donde todo Satanás lo va a utilizar para engañar a la humanidad, incluso tratar de hacerse representar por Jesús. Ujú. Entonces, si nosotros, como le decíamos en la lección pasada, hoy no fundamentamos nuestra fe, ¿cómo vamos a estar en ese momento? Y para terminar, ya definimos que la marca o el sello de la bestia es el domingo y que la bestia es un sistema religioso que es liderado por el Papa, que en algún momento en el tiempo del fin, por el papado, perdón, por el sistema papal, y que en el tiempo del fin va a tener esa unión con la que surgió, Así una unión política. Ujú. Pero hay esperanza Pero para claro los que hijos de Dios sí. y esa esperanza se centra en el sello de Dios, que es ¿cuál? El sábado. El sábado. El sello, una marca que habla de una distinción, Así es. de un carácter, de algo que distingue
y que demuestra a quién se le pertenece o quién es nuestro dueño. Y el sábado nos habla de 3 elementos que son importantes, que demuestran que es un sello auténtico. ¿Cuáles son? Pero pastor, antes de entrar a eso, que quiero hacer un paréntesis Para chiquitico. finalizar. Sí, un paréntesis chiquitico. La marca de la bestia en Apocalipsis nos dice que se nos va a poner en la frente o en la mano. Okay. Y es importante que nosotros no nos vayamos sin saber este dato, y es que como estábamos hablando de ¿Es algo simbolismos, literal? no, Ok. es simbólico. Ahora, cuando se habla de que la marca va a estar en nuestra frente, hace referencia a nuestra conciencia, nuestra razón y nuestro juicio, en qué pensamos, en qué creemos. Y cuando dice Las decisiones que tomamos. Así es. Y cuando dice que va a ser puesta también en nuestras manos, simboliza las acciones y nuestras obras. Entonces, o sea, no va a ser un chip. no, ese era el punto. No es que nos van a meter un chip en la mano o en el cerebro y que así nos van a rastrear, como muchas personas posiblemente nos puedan estar queriendo vender esa idea de la marca de la bestia. No es eso, sino que lo que nosotros estamos haciendo actualmente, lo que nosotros estamos pensando actualmente, eso nos clasifica. Para este momento, que es el tiempo del fin, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hacemos, nuestra razón y nuestro juicio, todo nos está marcando. Esperamos de todo corazón que nosotros no tengamos la marca de la bestia, sino que tengamos el sello de Dios. Así es. Porque en ese momento se va a establecer una ley dominical y todos los seguidores de Dios, los que sean fieles a Él, saben que en el domingo no van a poder, que el sábado no van a poder comprar. Y las dificultades como esas, pastor, van a venir muchas más. No sé, como ya dificultades se dan. como esas. Sí, por eso el inicio de esta lección es tan bonita, porque eso se va a repetir. Lo que sufrieron los valdenses en su momento, esa persecución tan horrorosa, esas muertes tan fuertes, que marcan tanto nuestro evangelio, se va a repetir. Nosotros vamos a ser esos valdenses. Y Así nos es. va a tocar probarnos en el carácter de Dios y nos va a tocar probar nuestra fe. Y qué importante para ese momento estar firmes y saber que la guerra ya se ganó. ¿Qué mensaje le das a los jóvenes, Jonathan, en este momento? Como siempre, Dios ya eligió por nosotros. Él nos está clasificando y lo que Él desea de todo corazón es que nosotros podamos ser hombres y mujeres, jóvenes y niños íntegros. Que podamos avanzar en el Evangelio, que podamos acercarnos a Él y que genuinamente lo que pensamos y lo que hacemos esté en consonancia con el cielo. Que todo lo que nosotros podamos hacer, que todo lo que nosotros podamos pensar nos acerque más al trono de la gracia. Que créanme, que cuando nosotros pasemos dificultad, así como hablamos en la lección pasada, Jesús pasó un momento muy feo en la cruz. Un momento en donde se sintió desamparado totalmente y no sintió la presencia del Padre. Posiblemente nosotros lleguemos a ese punto. Pero tenemos que tener la certeza completa de que Dios está con nosotros. Y que si nosotros somos y nos esforzamos por ser su remanente fiel, Él va a cumplir sus promesas. Porque si Él ha cumplido las promesas con antelación a este momento, ¿qué nos hace dudar que no las va a cumplir a futuro? Tenemos que observar las promesas de Dios y cómo Él ha cumplido. Si yo me aferro a la promesa, la gratificación va a ser enorme. El sábado es el sello auténtico de Dios por 3 elementos. Primero, porque el nombre del propietario del sello, el Señor tu Dios, en Éxodo 20:10. Segundo, por el título del propietario del sello, el Señor que hizo, es decir, el Creador. ¿Cuál es el título? El Creador. Y el tercer elemento es por el territorio del propietario del sello, el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Por eso el sábado va a ser la marca distintiva del pueblo de Dios. ¿Tú a qué pueblo quieres pertenecer? ¿Al pueblo que estará por la eternidad viendo cara a cara a Dios? ¿O el pueblo que se va a perder por seguir sus pasiones, por seguir su estilo de vida que lo aleja de Dios? ¿Qué pesa más para ti en tu balanza? ¿Dios o el mundo? Nos vemos en el siguiente episodio. Dios los bendiga y un fuerte abrazo.